Bienvenidos a un nuevo tutorial de neurolingüística. En esta ocasión vamos a referirnos a modelos neurolingüísticos y en particular vamos a hacer algunas reflexiones epistemológicas respecto de algunas formas de razonamiento y algunas relaciones interdisciplinarias en la construcción de modelos neurolingüísticos, y luego vamos a ilustrar algunos de esos procederes mediante el comentario breve de algunos modelos clásicos y algunos más recientes dentro de la disciplina. Todos los caminos llevan a Ferdinand de Saussure, y de hecho el padre de la lingüística contemporánea supo afirmar alguna vez con una gran lucidez epistemológica que, lejos de preceder al objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista el que crea el objeto. Esto tiene implicancias realmente importantes no solamente para la construcción de teorías lingüísticas o neurolingüísticas, sino para la construcción de teorías en cualquier disciplina del conocimiento humano. Sucede que los fenómenos con que nos encontramos no son captados transparentemente por las teorías que intentan describirlos y dar explicaciones en base a ellos. De hecho, una teoría es una especie de sistema o mecanismo de conceptualización que tiene algunos presupuestos, algunas condiciones y limitaciones descriptivas, de modo que 2, 3 o 4 teorías que intentan conceptualizar, describir, ofrecer explicaciones, de dar cuenta de un mismo fenómeno o un mismo conjunto de fenómenos observados en el mundo real, pueden terminar ofreciendo caracterizaciones muy distintas de ellos. A modo de ilustración consideremos este ejemplo, una imagen que podríamos encontrar en cualquier experimento típico de la escuela Gestalt en psicología, y lo que vemos aquí es que según cómo escojamos o podamos concebir este dibujo, este conjunto de líneas trazadas sobre una hoja de papel, o en este caso su reproducción digital, podemos ver ya sea una anciana mirando hacia la izquierda o una dama joven de perfil. Esto intenta capturar el hecho de que un mismo fenómeno puede concebirse de distintas maneras según el esquema cognitivo con que lo abordemos. Convengamos que en ambos casos, ya sea que veamos una anciana o una dama, el marco cognitivo que tenemos es lo que está determinando esos cambios, porque el dibujo en sí es el mismo y no ha sufrido ninguna alteración. Y también podemos referirnos a esta imagen para continuar con este ejercicio de ilustración de postulados epistemológicos. Y lo que vemos aquí es en la imagen serpientes rotatorias de Akiyoshi Kitaoka, que al contemplarse un fenómeno determinado, el medio de conceptualización, en este caso la mente humana, puede adjudicarle atributos que no le son propios. Entonces, seguramente, al contemplar esta imagen están percibiendo que estas serpientes se mueven, están rotando. En realidad, el movimiento, la rotación, no es un atributo propio, ingénito de la imagen que estamos contemplando. Se trata, créanme, de una imagen estática, sino que el movimiento que percibimos, de hecho, está siendo creado, generado por el medio de conceptualización, en este caso, nuestra mente. Si entonces nos permitimos entender que las teorías son medios de conceptualización, como lo ha sido en estos ejemplos la mente humana, y entendemos que los fenómenos con que nos enfrentamos en las teorías de alguna disciplina, en el caso de las teorías neurolingüísticas, a hechos o datos lingüísticos, y por otro lado a hechos o datos neurológicos, las teorías pueden llevarnos a concebir esos fenómenos, esos datos de modos distintos. En particular, las teorías lingüísticas, por un lado, crean sus propios objetos de estudio, los sistemas lingüísticos, y pueden atribuirle propiedades que en realidad no forman parte de ellos. Piensen, por ejemplo, en las diferencias sustanciales y a veces irreconciliables que existen, por ejemplo, entre el estructuralismo, la lingüística generativa, la lingüística sistémico-funcional. Piensen también, por ejemplo, en ciertas propiedades con que intentan caracterizarse algunos fenómenos de producción del lenguaje en modelos lingüísticos, como por ejemplo la idea de que ciertos elementos son desplazados de un lugar a otro durante el proceso mental de generación, o la idea de que ciertos elementos son borrados o elididos de la estructura que se está construyendo.
Por otro lado, lo mismo sucede con las teorías neurocientíficas, cada una de las cuales crea sus propios objetos de estudio, los sistemas neurológicos, y pueden atribuirle propiedades que tal vez no formen parte de ellos. Y aquí nos vamos a remitir, por ejemplo, a los distintos modelos y teorías que hemos recorrido en nuestra historia de la neurolingüística, muchos de los cuales han resultado ser falsos a la luz de hallazgos eventuales ulteriores en el desarrollo de la disciplina. En el caso de la neurolingüística, a diferencia de otras disciplinas, el potencial de proliferación de teorías es aún mayor, ya que nos encontramos ante una interdisciplina, una ciencia interdisciplinaria. Y si concebimos a la lingüística como el conjunto de teorías y datos existentes sobre el lenguaje, por un lado, y a la neurociencia como el conjunto de teorías y datos sobre el cerebro, por el otro, vamos a encontrarnos con que las teorías neurolingüísticas se pueden concebir como conjuntos que emparejan o que ponen en diálogo a subconjuntos específicos de la lingüística, ya sea teorías específicas de la lingüística o conjuntos de datos específicos de la lingüística, con subconjuntos de la neurociencia, ya sea teorías o modelos neurocientíficos o conjuntos de datos neurocientíficos. Así entonces, una misma teoría lingüística, llamémosla L1, podría ponerse en diálogo con una teoría neurocientífica N1 y dar lugar a una teoría neurolingüística determinada. Pero si esa misma teoría lingüística L1 se pusiera en diálogo, intentara buscar principios de compatibilidad y correspondencia con otra teoría neurocientífica N2, el conjunto emergente sería otro, por lo tanto tendríamos otra teoría neurolingüística. Y lo mismo podríamos hacer pensando en situaciones en las que distintas teorías lingüísticas, L2, L3, intentaran buscar principios de correspondencia o de implementación neural con una misma teoría neurocientífica. En ambos casos nos encontraríamos ante teorías neurolingüísticas diferentes. En definitiva, el potencial de posibles teorías neurolingüísticas es posiblemente infinito y por lo menos increíblemente vasto a la luz de las posibles combinaciones que puede haber entre subconjuntos de datos o teorías entre una y otra disciplina. Y una buena síntesis de esta situación es la que ofrecen Obler y Gierlow en un libro del 93, y voy a citar a estas autoras que afirman que en la neurolingüística aún no ha surgido una teoría general única que resulte aceptable a los neurolingüistas en su conjunto o en su mayoría. Sin duda, en gran medida esto se debe a que ninguno de los campos que contribuyen a la disciplina ha desarrollado un modelo único e indiscutido. Un factor que contribuye a esta proliferación de teorías y a esta falta de homogeneidad o de existencia de un modelo único en el campo está dado por la existencia, la disponibilidad de múltiples procedimientos para la construcción de teorías neurolingüísticas. Muchos modelos, sobre todo los modelos seminales, fundacionales en el campo, son modelos que podemos llamar de base patológica. Es decir, se trata de modelos que intentan predecir y describir las funciones del lenguaje a la luz de las disfunciones que manifiestan los pacientes con lesiones neurológicas. Un ejemplo bien claro de este tipo de modelización es el modelo Wernicke-Rischheim, que hemos recorrido en algún punto anterior en el curso y que proponía esta arquitectura general para los sistemas que integran el sistema lingüístico de nuestro cerebro, y tanto los centros que proponían estos localizacionistas, como por ejemplo el centro M, encargado de la producción fonológica y la articulación motora en el área de Broca, o el centro A, representado por el área de Wernicke y encargado, por lo menos en este modelo, crucialmente del reconocimiento fonológico, así como las conexiones entre estos centros. Esa arquitectura que se postula aquí surge de la observación exclusiva de cerebros lesionados post-mortem y no se ve informada, por ejemplo, por otro tipo de evidencia que surgió varias décadas o incluso algún siglo después
de que se formulara este modelo. Con el tiempo fueron surgiendo modelos neurofuncionales, es decir, modelos que no solamente caracterizaban cuál era la organización, la estructura del sistema lingüístico, sino también cómo se procesaba información a través de las conexiones, los componentes o los subsistemas que se postulaban en dichos modelos. En una primera etapa, si consideramos lo que podríamos llamar un modelo clásico neurofuncional, como veíamos, la evidencia provenía básicamente del estudio de pacientes afásicos. Y en esta aproximación clásica, en esta primera etapa, se asumía que el área de Broca se especializaba en la representación motora de las palabras, mientras que el área de Wernicke era el centro que se encargaba de la representación auditiva de las palabras. Sin embargo, dentro de este mismo modelo clásico, en una segunda etapa, se reunió un corpus de evidencia mucho más amplio, de hecho nutrido por el desarrollo de tests estandarizados que permitían medir aspectos mucho más puntuales y controlados de la estructura y el procesamiento lingüísticos, y también en la disponibilidad, la emergencia de distintas técnicas de neuroimagen que permitieron llevar a cabo estudios del procesamiento cerebral de la comunicación verbal in vivo. Y en esta segunda etapa, entonces, el área de Broca se considera especializada para el procesamiento sintáctico y la ejecución motora del habla. Fíjense que en los modelos primeros no se incluía la sintaxis como un tema dentro de la agenda de discusión neurolingüística, mientras que el área de Wernicke se especializaría en el procesamiento semántico, y el fascículo arcuato sería el responsable principal del procesamiento fonológico y de la conversión grafema-fonema, por ejemplo, para la lectura. Ahora, siguiendo la crítica de Benítez Urraco, podemos afirmar que este modelo tradicional es insuficiente. Las áreas encargadas del procesamiento lingüístico no son homogéneas. Y de hecho, la evidencia hoy indica que para cada función, para cada componente, por más específico que sea del lenguaje, lo que tenemos son subredes funcionales que son difusas, es decir, que están ampliamente distribuidas a lo largo de tal vez casi toda la corteza, y especializadas en componentes específicos del lenguaje, como por ejemplo la fonología, la semántica o la sintaxis. Así entonces ya se ha abandonado la idea de funciones o subsistemas altamente localizados en una única región cerebral, sino que lo que se propone para explicar a veces la selectividad de los síndromes que sobrevienen a lesiones en cierta parte discreta del cerebro es que estas subredes funcionales difusas y tan ampliamente distribuidas, lo que sí pueden presentar es una concentración significativa e importante de sus neuronas constituyentes en determinada área de la corteza, de suerte que una lesión que comprometa esa área donde se concentra la mayor parte de las neuronas que integran esta red podría llevar a un déficit selectivo en la función de que se trate. Además, cada uno de estos componentes parece incluir circuitos neuronales diferentes a cargo de aspectos distintos de los mismos. En función de observaciones como estas han surgido distintos modelos neurofuncionales. Uno que vale la pena rescatar es el modelo del procesamiento lingüístico de Lieberman, que propone que el sistema lingüístico de nuestro cerebro comprende tres componentes. Primero, un mecanismo de secuenciación, luego la memoria de trabajo verbal, y luego un sistema en el que se representa la información lingüística y también extralingüística que interviene en distintos procesos de acceso léxico, por ejemplo. Así, el primer componente que propone este modelo consiste en un mecanismo de secuenciación. El sustrato cerebral clave de estos procesos estaría dado por los ganglios basales, un complejo de estructuras subcorticales que incluye la sustancia negra, el núcleo caudado, el hipotálamo, por ejemplo, y que se especializan en el aprendizaje y la ejecución de procesos motores o cognitivos. Estas estructuras serían, en lo que concierne al lenguaje, las responsables del procesamiento de patrones secuenciales necesarios para la fonación, dado que la estructura fonémica de la palabra y su eventual articulación se dan en estricto orden serial, y también la sintaxis en instancias previas de procesamiento. El segundo componente de este modelo consiste en la memoria de trabajo verbal,
hay que advertir que esto es un componente extralingüístico que opera sobre información estrictamente lingüística y que se vería encarnado en una amplia red cortical que involucraría aspectos de la corteza prefrontal, el área de Wernicke, el área de Broca, adyacencias del área de Broca y también aspectos de la corteza motora y premotora, entre otras estructuras. Este componente se especializaría en la manipulación y el almacenamiento de información a corto plazo, y su principal función es la de ofrecer un discurso silencioso o un habla interna que involucra a circuitos que participan en la articulación también. El tercer componente del modelo está dado por el lexicón mental, el vocabulario si quieren, y las áreas críticas que se encargan de representar esta información serían el área de Wernicke y regiones corticales y aún subcorticales subyacentes. También entrarían en juego otras áreas ampliamente distribuidas y en este caso tenemos que apuntar la participación distintiva también del hemisferio derecho. Este componente es el que reúne, digamos, el significado y las propiedades sintácticas de las palabras, si bien algunos investigadores como Michel Paradis se opondrían a la idea de que las propiedades sintácticas de las palabras se representan en los mismos circuitos que procesan la información fonológica y semántica de las palabras. Lo que propone este modelo es que la evocación de una palabra activa circuitos implicados en aspectos extralingüísticos de su significado. De hecho, cuando escuchamos y comprendemos una palabra, como por ejemplo perro, no solamente tenemos la evocación de la palabra en sí, perro, sino que también somos capaces de figurarnos de manera automática, balística, sin que nosotros elijamos hacerlo o no, la forma del perro, la textura del perro, el olor del perro. Piensen, por ejemplo, en palabras que tienen un alto componente olfativo o gustativo. Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones he sido capaz de evocar el sabor de una naranja simplemente pensando en esa palabra. Otro modelo que vale la pena repasar es el modelo del procesamiento léxico de Martin. Y este modelo propone la siguiente estructura para el sistema lingüístico e intenta dar cuenta de cuáles son los procesos y subprocesos que intervendrían en el acceso léxico y la producción de palabras y también la comprensión de palabras, ya sea por modalidad oral o por modalidad escrita. En cuanto al proceso de interpretación de la palabra, Martin propone que habría un primer subproceso consistente en la discriminación de los rasgos acústicos de los sonidos del habla. Y de hecho hay evidencia que demuestra que los circuitos que sustentan este proceso son diferentes, son disociables de aquellos que se encargan de la percepción de otros sonidos. Es decir, habría un conjunto de estructuras cerebrales que permiten discriminar aspectos importantes de los sonidos del habla que se especializan en esa función y que no participan, por ejemplo, de la discriminación de otros tipos de sonidos, como pueden ser los sonidos musicales o los ruidos, los aplausos, etc. Y la estructura clave que se encargaría de estos procesos sería la porción superior de ambos lóbulos temporales, es decir, con distribución bilateral. Un segundo proceso que propone Martin para la interpretación de la palabra está dada por la extracción de rasgos fonéticos con valor fonológico. Es decir, la percepción de sonidos del habla tiene que dar lugar, eventualmente, a la activación de fonemas o secuencias fonológicas que ya pertenezcan al sistema lingüístico estrictamente. Y las áreas cerebrales que se encargan de este proceso, según este modelo, son de naturaleza perisilviana, si bien las estructuras que principalmente se encargan de ello serían más bien posteriores, temporales, y también desempeñaría un papel clave en este sentido el fascículo arcuato. Y un tercer proceso estaría dado por el acceso semántico, ¿sí? En algún momento, para interpretar una palabra hay que activar también la información semántica del significado de esa palabra, y este proceso implicaría la participación de regiones inferiores y mediales del lóbulo temporal del hemisferio izquierdo y ciertas zonas homólogas del hemisferio derecho.
Ahora, en lo que concierne a la generación o la producción de una palabra, el modelo también establece algunos correlatos neuronales específicos. Aquí nos encontramos de nuevo ante un macroproceso que involucra una serie de subprocesos secuenciales, ¿no? Como la activación de rasgos semánticos, luego la estructuración fonológica y luego la articulación. El modelo asume que hay una retroalimentación entre los niveles semántico, léxico y fonológico. Es decir, que la serialidad de estos niveles no es estricta, sino que muchas veces algunos fenómenos de conectividad que tienen lugar, por ejemplo, a nivel semántico, pueden impactar en las elecciones que se toman dentro del nivel léxico o fonológico, y también estas interacciones se pueden dar en el sentido inverso. La estructura crítica para sustentar estos procesos estaría dada por la zona posterior del lóbulo temporal del hemisferio izquierdo. También en la generación de la palabra tenemos que dar cuenta de la regulación motora de la articulación, y las estructuras que se encargarían de este proceso serían las circunvoluciones pre- y postcentrales de ambos hemisferios, la circunvolución temporal anterior del hemisferio izquierdo y el área motora suplementaria del hemisferio derecho, además de una participación clave pero menos conocida del cerebelo. Con esto damos cierre a este tutorial sobre modelos neurolingüísticos. Espero que hayan disfrutado de la exposición y los espero en un próximo tutorial. Muchas gracias por su atención.